Mi nombre es María Adoradora Perpetua, tengo 24 años, soy de Guayaquil, Ecuador, y mi vocación inició cuando a los 7 años, viendo un programa de televisión, uno de los personajes era una religiosa. Jamás había escuchado ese término en mi vida, puesto que provengo de una familia que no es practicante, católica pero no practicante. Entonces me sorprendió muchísimo ver que este personaje era muy feliz, muy alegre, que amaba a Dios y que servía a las niñas. Entonces, cuando me preguntaban a mí qué quiere ser de grande, entre tantas profesiones que podía decir, una de las que yo quería hacer era ser religiosa, era ser monjita. Porque quería cuidar mi alma, aunque en ese tiempo yo no decía alma, pero quería cuidar totalmente mi corazón y veía que las religiosas lo hacían y que servían a Dios. Como también quería servir a Dios y a los demás, entonces tenía el deseo de ser religiosa. Y cuando me preguntaban, era una de las profesiones que yo quería hacer. Luego pasó el tiempo y a la medida que fue pasando el tiempo, pasaron muchas cosas durante mi adolescencia. Tuve amistades no muy buenas también. Pero luego de los 14 años, aunque era una católica muy tibia, porque iba a misa, rezaba a veces, me confesaba solamente cuando me acordaba o cuando tenía mucho arrepentimiento, pero de ahí mis amistades y el ambiente donde yo me desenvolvía no era sano. Cristianamente no era nada sano y siempre iba a fiestas todos los viernes, todos los sábados, aunque era muy pequeña, iba mucho a fiestas hasta altas horas de la noche. Entonces era muy tibia. Cuando fui a este retiro, por primera vez escuché el llamado a la santidad. Y eso me sorprendió muchísimo porque yo quería amar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi alma y que por fin encontré un lugar donde todas las almas querían lo mismo. O sea, era como, Dios mío, sí se puede ser santo. Nunca había escuchado esa palabra. Entonces cuando escuché la palabra santo, santidad, me sorprendió mucho. Pasó el tiempo y eso cambió mi vida de una forma total. Así también cambié de colegio para cambiar las amistades y el ambiente donde me hallaba. Buscaba todo que fuera católico. Entonces, al pasar el tiempo, aunque tuve a primera instancia a los 14 años este deseo de ya entregarme totalmente a Dios, las personas me dijeron en ese momento como tranquilas, normal, cuando uno tiene un encuentro fuerte con Dios, uno quiere entregarse totalmente a Él, quiere dejarlo todo por Él, pero tienes que dejar que pase el tiempo para ver si Dios lo quiere o no. Entonces pasó el tiempo y yo era muy enamoradiza, totalmente enamoradiza. Entonces mis sentimientos iban y venían. Y al pasar el tiempo yo tenía muchos miedos con respecto a la vocación del matrimonio, puesto que veía que en mi familia pocos matrimonios habían triunfado. Y esto para mí era muy impactante. Ya en tercero de bachillerato, como estaba en este colegio católico, como les iba diciendo, las religiosas del colegio donde yo estudiaba se habían interesado por mi vocación. Ellas sentían que Dios me llamaba. Así llamaron también a la promotora vocacional para que hablara conmigo, yo no sabía. Entonces, bueno, conversé con ella, todo, y realmente me daba cuenta que si Dios hubiera querido que yo fuera religiosa, no podía ser ahí, que ese no era el carisma y la espiritualidad que quería para mí. Pero entonces, estando en tercero de bachillerato, iba a la capilla del colegio constantemente a pedirle a Jesús que me dijera qué era lo que quería de mí, si quería que fuera su esposa, si quería que fuera monjita, o si realmente quería que ejerciera una profesión como el común denominador de las personas. Y esperaba, por así decirlo, que bajara un ángel o algo para demostrarme que Jesús quería que yo fuera su esposa. Pero obviamente eso nunca iba a pasar. Y aunque yo le pedí insistentemente, yo no me daba cuenta que era obvio que Él me quería totalmente para Él por todas las cosas que Él permitía en mi vida. Entonces, como ya iba a terminar el sexto curso, el tercero de bachillerato, yo no sabía qué carrera estudiar. Me gustaba la jurisprudencia, la psicología y también la arquitectura. Decidí, antes de entrar a la carrera universitaria, hacer un tiempo de misión, para que ahí Jesús me mostrara lo que quería de mí. Yo quería reconocer realmente si Jesús quería esto de mí, si Jesús quería que yo fuera religiosa o si quería que yo me casara, puesto que también tenía muchos deseos de formar un matrimonio santo, de formar una familia santa, pero tenía miedos también con respecto a esa vocación. Cuando tuve este año de misión, de apostolado,
Dios quitó de mi mente muchos enigmas y muchos miedos que tenía con respecto a la vocación del matrimonio, el pensar que no se podía ser santo en esa vocación. Comprendiendo que sí se podía ser santo y que si Dios quería, podía permitir que un hombre santo apareciera en mi vida, comencé a pedirle a San José que me diera un esposo santo. Le comencé a pedir a San José a través de los 7 domingos de esta devoción, y pidiéndole constantemente esto, también le pedía la gracia a la conversión de mi papá. Iba pasando el tiempo y no paraba de hacer los 7 domingos. Entonces 2 amigas comenzaron a hacer esta devoción junto a mí. Y al pasar el tiempo, a 2 de las 3 que hacíamos esta devoción a San José, nos pasó lo mismo, que los deseos que teníamos de formar un noviazgo santo se fueron disminuyendo y queríamos cuidar más nuestras almas, como no entendíamos, pero veíamos que la Virgen María y San José eran nuestros papás y que querían guardar nuestras almas. No sabíamos para quién, pero la quería guardar. Entonces, cuando pasó esto, yo le iba contando a mis amigas que esto estaba pasando en mí. Y bueno, aparecieron algunos pretendientes y cuando aparecían, yo al inicio me parecían simpáticos, muy buenos chicos, pero luego más de cerca decían, no es como Jesús. Hasta cuando uno de estos amigos me comenzó a llevar al Santísimo constantemente, íbamos al Santísimo, yo decía, Dios mío, o sea, entre Jesús y él, Jesús le gana. Entonces cuando me llevaba al Santísimo, yo me daba cuenta, comparaba muchísimo al joven con nuestro Señor y decía, me parecía simpático porque había visto algunas virtudes de Jesús en él, pero no por él mismo, sino porque realmente quería a Jesús en él. Entonces, comparando con nuestro Señor, decía, nadie le puede ganar a Jesús, realmente solamente Jesús puede llenar mi alma, pero no quería aceptar que me podía estar llamando a esa vocación. Pero entonces cuando venía algún pretendiente, para mí era más fácil que se me acercara como amigo a que ya quisiera establecer una relación seria, porque en ese momento ya lo quería rechazar, porque tenía miedo de entregar mi corazón a quien no correspondía, porque sentía que solamente un alma podía realmente amarme y yo poder entregarme totalmente a él, y era nuestro Señor. Que realmente el corazón que me amaba con todas sus fuerzas era Jesús. Cuando pasó esto, de repente va a venir el momento más importante cuando ya comienzo a tomar la resolución. Recibo una llamada. Me encontraba en mi casa haciendo un deber de la universidad y me encontraba en la computadora haciendo estas cosas y mi papi me mandó a la tienda a comprarle unas cosas para el almuerzo. Recuerdo que iba caminando a la tienda y mientras iba caminando a la tienda me dio muchísimo dolor dentro de mí porque reconocía que no era santa y que no estaba cerca de alcanzar la santidad, porque no estaba ya en el camino que Jesús quería para mí. Y me extrañaba muchísimo porque aunque todo lo hacía por amor a Él, sentía que algo le estaba negando, algo, y que Él me lo reclamaba. Con justicia me reclamaba algo que yo no quería entregarle. Entonces le dije a la Virgen María que me ayudara a descubrir la voluntad de Dios, qué era lo que yo le estaba negando a Jesús, que Él me lo pedía y que yo no se lo quería dar, porque sabía que aunque hacía muchos apostolados y muchas cosas, no iba a ser santa. Sino así, al poco tiempo recibí una llamada inesperada y me sorprendió muchísimo porque el número no era del país, la imagen que tenía en la llamada era de unas religiosas. Entonces cuando contesté, era una hermana que me había conocido en un apostolado y que un amigo mío le había dado mi número, y por eso me estaba llamando. Entonces ella me cuenta y me dice, la Virgen María te invita a unos retiros, a unos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, para que descubras la voluntad de Dios. Cuando dijo eso, yo dije, Dios mío, eso es lo que yo quiero, lo que necesito. La Virgen María está contestando lo que le estaba pidiendo, que me ayudara a descubrir la voluntad de Dios. Yo tengo que ir allá, como sea, tengo que ir allá. Y ella terminó diciendo que no tenía ningún costo, que era un regalo del cielo. Claro, lo que corría por mi cuenta era el viaje desde Guayaquil hasta Barranquilla. Pero entonces no sabía cómo iba a lograr obtener ese dinero, pero sabía que Dios iba a encargar de poner los medios. Mi papi vio la emoción con la que contesté la llamada, todo. Entonces me dijo que contaba con su apoyo, pero que tampoco me iba a poder ayudar. Así la Virgen María fue poniendo los medios. Hablé con mi madrina de confirmación, que me había ayudado a los 14 años a seguir resolviendo el discernimiento de mi vocación, y que lo habíamos dejado, por así decirlo, stand-by hasta ver qué Dios quería de mí. Y devolviéndome hacia ella, contándole lo que estaba pasando en mi alma,
ella veía providencial en los ejercicios espirituales. Veía que claramente Dios ahí me iba a contestar, puesto que ella a los 14 había visto que tenía este deseo de entregarme totalmente a Él y que nuevamente este deseo estaba creciendo muchísimo en mi alma. Al pasar 2 semanas, tener el tiempo necesario para recaudar lo que necesitaba, a través de mis amistades, de mi madrina y de algunos familiares, pude recolectarlo y llegué finalmente a Barranquilla. Pero cuando ya estaba a punto de llegar, no estaba cerca de llegar como tal a los ejercicios, porque ya habían empezado. Por eso la hermana me dio permiso para hacer experiencia los días que yo tenía destinado a vivir los santos ejercicios. Haciendo la experiencia estos días fue para mí sorprendente, porque aunque siempre me llamaban la atención las religiosas, siempre que veía una religiosa me daba paz y siempre le pedía oración, siempre. Salía de una misa y veía una monjita, por favor rece por mí, yo quiero ser santa. Como no sabía qué hacer para ser santa, pero quería pedirle a ellas porque uno entiende, están cerca de Dios, trabajan para Él. Entonces, ya estando allí en el convento, empezaron muchas luchas en mi interior y no entendía como que realmente estaba haciendo experiencias, o sea, ni siquiera podía creerlo, estoy entre monjas, no puede ser, Dios mío, no, tú no quieres esto para mí. Y yo quería confirmar que Dios me llamaba al matrimonio, no la había consagrado. Entonces estaba muy sorprendida de lo que Dios estaba permitiendo y yo quería cerrar mi corazón. Durante la experiencia yo quería cerrar el corazón, para ser totalmente sincera. Entonces quería mostrarme parca, seria, fría, cortante. Entonces me pedían ayuda y yo sí, bueno. Y no quería tratar de mostrar la alegría y las veía a ellas y decía, Dios mío, de verdad ellas van a ser santas rápido. Si uno quiere ser santo uno debería de seguir lo que ellas están haciendo. Entonces veía los medios que ellas tenían para ser santas, el horario, la vida comunitaria, todo me impresionaba demasiado y quería ocultar esta alegría. Entonces cuando una hermana que me recibió, que me había dicho que San José era el portero, que San José es patrono de la congregación y que él veía que realmente la acción de San José estaba ahí, presente en mi vocación, ella me preguntó que en qué momento yo he tenido mayor unión con Dios. Entonces yo le dije que a través de la Virgen María, siempre Dios me había hablado, Dios me había rescatado del pecado, siempre a través de ella. Y ahí ella me comentó que ellas hacen el voto de esclavitud mariana. Cuando me contó que ellas hacen el voto de esclavitud mariana, ahí sí ya no pude. Por más que quería mantenerme seria, fría, cortante, ya mi corazón se quería salir. O sea, Dios mío, ellas viven para la Virgen María, ellas se entregan totalmente a ella. Y precisamente antes de hacer la experiencia, yo buscaba en internet páginas de congregaciones marianas. Buscaba a las personas que más amaban a la Virgen María. Escribía cartas a sacerdotes monfortianos para que me enseñaran a amar más a la Virgen María, que dieran charlas sobre la Virgen María. O sea, buscaba medios, pero no sabía dónde. Y era como si ella me estaba contestando, como aquí, esta es mi casa, como ya me puede servir aquí totalmente. Haciendo un oficio, durante la experiencia, veía un letrero que decía, oh Inmaculada, oh Inmaculada, oh Inmaculada. Y dije, Dios mío, ellas son otra María en la tierra. Si yo soy hija de la Sagrada Familia, voy a ser otra María en la tierra. Y luego, haciendo la Lección Divina, ya el Señor ahí sí me dijo como, dio la última estocada, por así decirlo. El Evangelio era, el celo por tu casa me devora. Y comprendí que desde pequeña Él me había preservado de muchos pecados, que aunque yo tenía amigos muy mundanos, llenos de vicios, era extraño que en medio de esos lugares yo me mantuviera así, sana, por así decirlo. De hecho, mis amigos del mundo me decían, eres la monja del grupo, pero todo buen grupo necesita una monja, alguien que les ponga límites. Entonces era como que siempre me había guardado solo para Él. El domingo quise hablar con la fundadora de la congregación, puesto que quería contarle que estaba muy feliz de ver que Dios quería esto para mí y que quería pertenecer a su congregación. Y estaba muy entusiasmada. Ella me recibió y conversando conmigo le conté con entusiasmo todo lo que había visto durante la experiencia, que estaba muy contenta, que estaba muy feliz, pero le dije que hay algo que me costaba muchísimo dejar y por lo cual yo pensaba que tenía que dilatar mi vocación, o sea, responder después de terminar la carrera, puesto que estaba estudiando psicología. Y pensando esto, le dije con sinceridad que me costaba muchísimo dejar a mi papá,
que lo amaba mucho porque mi papi había sido todo para mí. Había sido papá y mamá, puesto que a los 9 años mi mamá había fallecido y aunque la Virgen María pasó a ser mi mamá, a cuidarme y a criarme como mamá, él me había enseñado todo, o sea, él era todo, planchar, cocinar, lavar, era ama de casa también mi papi, era el que recogía de la escuela, el que iba a hablar con los profesores, o sea, y un papá incondicional. Entonces me costaba mucho porque precisamente mi hermano ya había viajado y estaba en otro país y solo vivíamos los dos. Entonces él mi papi siempre me ha dicho, somos tú y yo, o sea, nos tenemos siempre. Y como siempre que necesites de mí, yo voy a ser para ti. De la misma forma yo cuento contigo, mi amor. Entonces para mí era muy duro dejarlo. Cuando le revelé esto, la madre me dijo, ¿qué es más grande? ¿El amor paterno o el amor divino? Y comprendí que aunque era muy grande el dolor que yo tenía en mi alma, valía todo dejarlo todo por Cristo. Que eso realmente era grande, que si yo quería demostrarle a mi papá que lo amaba, tenía que poner por encima de él el amor de Dios, porque tenía que demostrarle a él que el amor de Dios era más grande que su amor, que aunque él tenía un corazón muy lleno de Dios, porque me amaba mucho, tenía que demostrarle eso, que tenía que defender mi vocación. Entonces regresé a Guayaquil, muy decidida, muy contenta de saber que Jesús me llamaba a ser su esposa, de que iba a ser esclava de la Virgen María. Y cuando le comenté a mis amigos, ellos me supieron apoyar, pero realmente mi mayor miedo era ya revelárselo a mi papi. Entonces, estando allí, mi papi como nunca se emocionó tanto de saber que había ido a Colombia, que había un retiro, todo, y tenía muchas ansias de saber cómo me había ido. Entonces le dije a mi papi que me había ido súper bien, que no había hecho los ejercicios como tal, puesto que había llegado tarde y por eso terminé haciendo experiencia. El rostro de mi papi se comenzó a tornar muy serio y como triste. Y le dije, concluí diciéndole, entonces quiero ser monja. Y cuando le dije esto, él, como yo también había bajado el tono de voz porque me daba pena decirle la verdad, él dijo, lo siento mi amor, no te escuché, ¿me puedes repetir otra vez? Concluí diciéndole a mi papi que yo quería ser monja. Y después de repetírselo varias veces, él terminó enrojeciéndose y se puso muy mal. En ese momento me dio un discurso de que iba a desperdiciar la vida, de que estaba botando la carrera, todos los esfuerzos que él había empleado en mí, que él se sentía decepcionado, que cómo él como padre se podía sentir orgulloso de su hija, si sabía que tenía tantos planes para su hija, que su hija podía hacer obras de beneficencia pero diferentes, que no tenía que hacerse monja para servir a los demás. Entonces a él le dolía muchísimo y claro, yo comprendía que era sus sueños como padre, que le costaba muchísimo aplastarlos para hacer lo que Dios pedía de mí. Dije, bueno, voy a tratar de ser prudente, voy a dejar que pasen los días y se le va a pasar el dolor y ya Dios le dará la gracia y me dará a mí también la gracia para responder. Un impedimento que tenía para regresar pronto a la congregación era el dinero para regresar a la congregación. Y sabía que ya por el lado de mi papi y de mi familia no iba a contar como tal, puesto que nadie quería que yo me haga monja, ni era el sueño de nadie. Entonces, justamente a los pocos días íbamos a tener un matrimonio y mi papi tenía muchos deseos de que vayamos a ese matrimonio, pero para que, entre comillas, su hija perdiera ese deseo de hacerse religiosa. Pasaron los días y me iba a ir a un grupo de oración, entonces él me dijo, mi amor, quiero que tú me lo digas, que no me lo diga otra persona, te quieres hacer monja, dime la verdad, ¿de verdad sigues con esa idea en tu cabeza? Entonces le dije, sí papi, yo estoy segura que Dios quiere que yo sea religiosa. Entonces en ese momento él me dijo, está bien, olvídate de tu papá, olvídate de tu apellido, olvídate de todo, no tienes papá, no tienes por qué preocuparte de tu papá. Claro, era el dolor que sentía de que lo iba a dejar, de que se iba a quedar pues físicamente solo. Entonces él, por mucho valor que tenía, yo le expliqué a él que yo lo amaba y que responder a la vocación no significaba dejarlo de amar, sino que yo quería ser santa y si no soy santa, él tampoco va a llegar al cielo y que lo quería ver más en el cielo que en la tierra, que es la verdadera felicidad. Entonces cuando pasó esto, y mi papi se puso muy triste, se enfureció y yo me fui al grupo de oración. Entonces él se fue a buscar el smoking para el matrimonio porque ahora sí tenía muchas ganas de ir
y cuando se fue a buscar el smoking se encontró con el esposo de mi madrina. Precisamente él ya conocía que yo estaba discerniendo mi vocación y él ya sabía por dónde me inclinaba. Entonces cuando mi papi buscaba consuelo y le comentó que su hija se va a hacer monja, que imagínate qué desgracia, la desgracia más grande de su vida, él le supo decir que era una bendición. Entonces Dios iba tocando también el alma de mi papi para entender lo que él quería de su hija. Al día siguiente asistimos al matrimonio y yo no sabía, pero ya muchos familiares se estaban enterando de que yo quería hacerme religiosa. Por este motivo, todos se pusieron de acuerdo para buscar que muchos jóvenes que estaban en ese matrimonio, en esa reunión, se me acercaran a mí, uno tras otro, y yo no entendía qué era lo que pasaba, solamente decía, este es el demonio que sabe que yo soy esposa de Jesús, que nací para él y quiere poner impedimentos. Entonces, tanto así era que, para poner ejemplo, cuando lanzaban el ramo, el esposo de mi madrina tuvo que defender y me dijo, tú ya tienes el ramo de María, así que tranquila, que nadie te va a poder quitar ese ramo. Cuando pasó esto, mi familia seguía haciendo hincapié en que yo no podía responder. Vino la fiesta de mi cumpleaños y yo estaba tranquila, pensé que nadie iba a tocar el tema. Entonces, celebrando el cumpleaños, mis familiares me llevaban una a una a la cocina. Y en la cocina era donde me decían que podía desistir de esto, que no me dejara llevar por la pasión, que no sea precipitada, que ha sido por todos los sufrimientos que has tenido en tu vida, por eso estás tomando esta decisión. No, mijita, piénsalo bien, no te dejes llevar por eso. Es porque pasó esto, es porque falleció tu mamá, es por esto, por aquello. No era por ninguno de esos motivos. Me ofrecían también estudiar en otra parte, tener una carrera universitaria muy buena, que me podían ayudar a viajar a otro país para desarrollarme más, que no tenía por qué viajar a Colombia, que era mucho peligro, y etcétera, que yo viajara sola. Entonces ellos no lograron su cometido de hacerme desistir de la vocación, pero yo diría que por una gracia excepcional de la Virgen. Mis amigos, en cambio, a los que les había compartido esto y que me estaban apoyando, sabían que no tenía el dinero para ir a la congregación. Entonces me llamaron el día del cumpleaños y me dijeron que tenían un regalo, que no podía dar un no a esta oferta que tenían para mí. Entonces me dijeron que cuando quería viajar a Colombia, que ellos me iban a comprar el pasaje, que yo no me preocupara de eso. Así, entregándole mi vocación a la Virgen, quise que fuera el 8 de diciembre para que empezara por ella mi vocación. Le comenté a mi papi con seriedad, tratando de hacer que él entendiera que esto era serio, que yo iba a responder a la vocación. Él lo veía como algo lejano o algo que no iba a pasar como tal. Entonces él solamente decía, sí, haz lo que tú quieras, no le mientas más al mundo, no sigas la carrera, o sea, ya deja de ir a la universidad si es que no vas a estudiar psicología, si es que te vas a hacer monja. Y yo ese día te dejo en la puerta del aeropuerto y ya, punto, yo ya cumplí con mi misión, porque tú estás haciendo tu voluntad. Entonces llegó ese día, ya después de muchas despedidas, todos mis familiares me habían llamado, me habían hecho despedidas llorando, diciéndome que así pasaran 10 años en el convento que ellos me iban a esperar, después de remediar la equivocación que iba a hacer y todo así, que ellos querían poner dinero hasta en las cosas que yo llevaba en la maleta para que me pudiera regresar en el momento que yo quisiera, que podíamos hablar en clave, que cuando yo les llamara les dijera, sí, padre, que todo está bien, padre, era la clave de que yo ya me quería regresar. Entonces, pasando todo esto, los únicos que estaban despidiéndome eran mis amigos, eran aquellos que hasta el último estuvieron rezando por mí y apoyando a mi vocación. Entonces, ya cuando llegué a la congregación, finalmente pasaron 3 meses en que mi papi pues le costaba muchísimo mi llamado. Entonces, por este motivo las llamadas eran de 5 minutos, entre lágrimas, y diciéndome constantemente, mira lo que me has hecho, mírame cómo estoy, por tu culpa. Esto para mí fue súper fuerte, pero le pedía muchísimo a la Virgen María y mis hermanas también. Me apoyaron mucho con sus oraciones. Y yo había comprobado que San José era el que había estado allí presente, porque justo cuando yo había terminado los 7 domingos a San José, en ese momento se había cumplido 1 año de pedir el discernimiento en mi vocación. Y San José me había llevado a las hijas de la Sagrada Familia. Entonces, al pasar estos meses, las bendiciones que Dios me ha dado han sido las siguientes. Primero, que mi papi, por gracia de Dios, asistió a la ceremonia del noviciado. Mis hermanas rezaron por él, le pidieron a San José para que él viniera, puesto que él no quería saber nada de la vocación. Y él vino,
que para mí fue muy, muy grande. De hecho, él hasta hizo invitaciones, como que invitaba al matrimonio de su hija, que se desposaba con Jesucristo, y que su Madre Santísima era la que iba a llevar la corte. Otro de los regalos que he recibido dentro de la congregación es el compartir el mismo carisma y la misma espiritualidad con una de mis amigas. Una de las amigas con las que rezaba los 7 domingos a San José también recibió la gracia de responder a la vocación. También sabía que Dios la llamaba y comprendió que Dios la llamaba a esta espiritualidad y a este carisma. Y hoy, por gracia de Dios, aunque hicimos muchos apostolados juntas afuera de la congregación, ahora hacemos apostolados juntas como hermanas de comunidad. Entonces el vínculo que nos une es más sublime, porque compartimos la misma vocación delante de Dios, que es ser esposas de Cristo. Es un regalo muy grande también que la Virgen me dio. Y dentro de la congregación, un regalo más profundo es el hecho de que, aunque en un principio existía la rama contemplativa, luego nuestra Madre Santísima le pedirá a nuestra Madre Fundadora la necesidad de que existan hijas de la Sagrada Familia, misioneras apostólicas, que exista la rama activa dentro de nuestra congregación. Y por gracia de Dios yo pertenezco a la rama activa, donde podemos hacer cercano el amor de nuestra Madre a todas las almas, a través de los enfermos, de los pobres, de las parroquias, de las catequesis que damos en las parroquias, de los congresos marianos y de los medios de comunicación. Tratamos de dar a conocer el amor de Nuestra Señora. Y es muy grande para nosotras, porque como hijas de la Sagrada Familia queremos llevar a la Virgen María a todas partes, que todas las almas sientan su amor maternal, que todos aquellos que no conocen el amor materno de Nuestra Señora, a través de una hija de la Sagrada Familia, digan que ha visto a la Virgen María caminar, amar, servir al prójimo, ser madre, el leche mater tua que llevamos en nuestro escudo. Cada hija de la Sagrada Familia, misionera apostólica, lo lleva por todas partes a través del testimonio de vida y de todos los apostolados de misericordia que podamos hacer. Entonces, para mí es una bendición muy grande pertenecer a la rama activa de nuestra congregación. Y hacer palpable el amor de Nuestra Señora a todas las almas, y así también abrir muchas capillas de adoración perpetua. Las apostólicas somos aquellas que abrimos las capillas de adoración perpetua, que buscamos difundir el amor a nuestro Señor presente en el sagrario, presente en la Eucaristía. Entonces, todas aquellas jóvenes que tengan el llamado a ser hijas de la Sagrada Familia, no duden ni un instante que Dios va a poner todos los medios y todas las gracias para que puedan responder a este llamado tan sublime, o sea, ser María en la tierra, reproducir el amor de Nuestra Señora por todas las almas y por el mismo Dios, que ella fue la única que la amó de veras. Así que confía tu vocación a Nuestra Señora, confía en ella tus penas, tus miedos, y lucha contra todo, porque si tú defiendes a Cristo y defiendes a la Virgen, ellos te defenderán delante de los hombres y podrás dar a conocer al mundo entero realmente qué es el amor a Dios, porque defiendes tu vocación, lo que Él pide de ti, para que otras almas se atrevan a luchar por Cristo y por la Virgen. Decía el Papa Benedicto XVI, Dios no te quita nada, sino que te lo da todo. Nuestro Señor le dijo a Sor Faustina Kowalska, mi amor no desilusiona a nadie. Confía en el amor que Cristo tiene por ti, el amor que Jesús te ha manifestado al llamarte a una sublime vocación, y entrégaselo a Nuestra Señora, que ella se va a encargar de todo. Ella lo ha arreglado todo en la vida de cada una de mis hermanas y en mi vida personal, y sé que día tras día es ella la que sostiene a cada una de las almas consagradas que se entregan a su Hijo, como a Juan, que lo mantuvo firme en la cruz. Recuerda las palabras de Nuestra Señora de Guadalupe, no estoy yo aquí, que soy tu madre.
Confía en ella, que es tu madre, y que ella te defenderá ante los hombres, pero tú defiende lo que ella pide de ti.